ver el video. Ya. Bien, esta clase trata sobre el impacto de la migración, ¿ya? Y la valoración del migrante en la sociedad actual. Hay aquí un video, ¿cierto? Que en el fondo es una reflexión o un comentario del periodista Matamala. No sé si lo han ubicado ustedes, él siempre está hablando cosas que son de la contingencia y, habla acerca de lo que es la migración. El video dura como 2 a 3 minutos, ¿ya? Así que cuando ya lo hayan visto, me avisan y ahí seguimos grabando. ¿Listo? Ya. Ya, chicos. ¿Qué les pareció el video que acaban de ver? ¿Aarón? Bueno, Informativo. Reflexión. Es que lo que pasa es que en el país, según lo que decía el periodista, decía que existía una alta xenofobia contra los migrantes, que llegaban y colapsaban los sistemas públicos. Por lo tanto, el Estado destinaba dinero para ellos. Ya, Y ellos Francisco, pagaban el doble de renta. para el doble renta. Francisco, ¿qué conclusiones sacas tú del video? Es como un punto de vista de los migrantes en otros países. O sea, de lo que provoca más o menos. Bueno, te sale el racismo, por ejemplo. ¿Ya? De la costumbre y las costumbres y de los estereotipos. Los ¿Ya? prejuicios. Yo había leído antes, porque antes había visto el video y leí un poco el texto que tenía. Ah, leíste también parte del texto. Bien, bien, me parece. ¿Talía? Algo sobre los prejuicios. Tiene mucho prejuicio a la población migrante de cualquier ¿Ya? país. ¿Y Entonces, cómo se entre manifiesta? no sabría explicarlo, pero por lo que he visto no son muy bienvenidos aquí en diferentes países si vienen migrantes. ¿Ya? Juan, ¿qué entendiste o qué te llamó la atención en el video? Bueno, el video está muy bien informado de los migrantes y su situación en la que está basado. Igual Francisco y Aarón tienen muchas bases y en parte razón por la situación de los migrantes. ¿Ya? Había ahí dos conceptos, ¿cierto? Uno era racismo y el otro xenofobia. Xenofobia. ¿Cuál será la diferencia que existe entre ambos conceptos? La xenofobia es miedo a los extranjeros, como un ¿Ya? rechazo. Y Rechazo, el racismo es como un abuso. Sí, el exacto. racismo, el abuso. ¿Y el abuso por qué sería en el racismo? Por venir Porque de se un lugar aprovechan distinto. de que Diferente. vienen con otro idioma. Piel diferente. Es como más discriminación. Eco. Como los haitianos. Ya. Aquí los haitianos, como no tienen el mismo idioma, los chilenos se aprovechan de ellos. Por favor, Cale, vale para allá. Ya, entonces, nosotros vemos, hay dos conceptos, ¿cierto? El racismo, como usted dice, está asociado a lo que es el abuso, ¿cierto? La discriminación, y eso tiene que ver, en este racismo es como una idea de que existen razas superiores, ¿ya? Ese es el tema, de que existe la raza superior. ¿Dónde se vio eso antes? Alemania. Los nazis, los nazis. Alemania, Los alemanes. los nazis, la creencia de que hay una raza superior, ¿cierto? Un Cale, por favor. Dale, para acá, Mami, se va a grabar todo. El nazismo se refiere, ¿no? azul y todo lo demás valía nada, ¿ya? Entonces, hay una idea, ¿cierto?, racista de que existen las razas y que son superiores. Y nosotros debemos entender que los seres humanos básicamente somos todos iguales. Nacemos de la misma manera, tenemos la misma cantidad de órganos, ¿cierto? Hay algunos que somos medio deformes, algunos podemos tener, no sé, 3 riñones, no sé, o un corazón más grande, lo que sea, pero básicamente... Yo tengo ahora en diverso. ¿Cómo? Yo tengo dos, lo normal está al revés, es lo que yo creo. Ah, O sea, tengo algo raro. eso.
Que y te tengo tienen que, claro, hay gente que tiene, sí, pues así, pero básicamente somos iguales, o sea, respecto a lo que son los sentimientos, ¿cierto? La única diferencia que tenemos entre los seres humanos que finalmente dicen, no, son razas, bueno, sí, el color de piel, ¿cierto? El pelo, más pelo, menos pelo, rizado, lacio, eso. Pero tenemos prácticamente las mismas necesidades, las manifestamos de manera distinta, porque hemos tenido experiencias históricas y de vida distintas, pero eso no significa que haya una raza que sea superior a otra. Y en cuanto a la xenofobia, esa xenofobia habla de lo que es el desprecio, el odio a los extranjeros. Es decir, independiente de que sea alto, rubio y musculoso, te van a odiar igual porque soy extranjero. Ese es el tema. No da lo mismo. Tú vienes acá a tomar lo que es mío. O sea, estás invadiendo mi espacio. Esa es la xenofobia. No aceptar nada que sea extranjero. ¿Ya? El odio y el desprecio. Eso en algunas partes está muy como encubierto, si se quiere, a través de la xenofobia también está encubierto en parte lo que es el racismo, ¿no? Entonces, ese odio es el que no nos permite vivir en la sociedad, porque como les decía en la clase anterior, la Tierra es una sola. Tenemos cada ser humano tiene su lugar, ¿cierto? Ahora no estamos todos juntos por la pandemia, pero igual la gente socializa, ¿no? Todo el mundo socializa igual. Bien, ahí respecto a la reflexión, hay ahí algunas que tienen que ver, por ejemplo, con el idioma. El idioma, ¿cómo se manifiesta? ¿Es un obstáculo o es una facilidad para el migrante? Una facilidad, creo yo. Bueno, sí, igual al principio puede ser un Yo creo que obstáculo. es un obstáculo. Sí, al principio no está. Ya, Francisco dice al principio un obstáculo. ¿Aarón? No. Sí, igual un obstáculo porque llegar con otro idioma y no entenderte con chilenos No te sí, entienden y no es un obstáculo. Ya. te entienden. Además y- que además que los chilenos tenemos casi además que los chilenos tenemos casi nuestro propio idioma, ya que inventamos palabras y algunas cosas ya no las pueden entender. Ah, sí. Sí, bueno. Eso es como se dice la jerga. En la jerga, quiere decir que inventamos palabras. Por ejemplo, si uno dice, ¿cachai? Si uno dice, por ejemplo, ¿qué significa 3 palos? ¿Qué, 3 palos? No sé. Idea. Si yo digo, entonces lo voy a contextualizar. En jerga futbolística digo, ahí están los 3 palos. Ah, los 3 paquetes. Los tres hombres. ¿Tres delgados? El arco. Hay gente El de arquero. El arco. El arco, ¿cierto? Los 3 palos. Dicen, ahí están los 3 palos. Ahora, el arco. claro. Y en economía, si digo, no, hay 3 palos. ¿Qué son 3 palos en economía? 3 millones. 3 millones. 3 millones, ¿cierto? Si yo digo los verdes, No. ¿Estás enfermo? ¿Billetes? billetes, ¿qué billetes Ay, verdes? Mío, no entiendo. 1000 pesos. Lucas. Los dólares. Los verdes le dicen a los dólares, También eso en economía. se puede relacionar a los hombres. Yo no le digo eso. Los No, verdes, no sé. también podría decir que son los carabineros, los verdes, Los vienen los carabineros. verdes. Ah, lo dicen Pero Paco. claro. Los miti. Los pacos. Lo curioso es que También. A veces se relaciona con los hombres. A veces se relaciona con los hombres cuando le dicen viejos verdes como viejos Eso, pervertidos, yo qué sé. Degeneré. claro. En el fondo esas son jergas, ¿cierto? Son modos de hablar que se entienden, igual que tienen que estar en un contexto. O sea, no, si lo dices así, tú dices 3 palos y tú te imaginas 3 palos, o sea, palotes, así, ¿no? Entonces depende si lo contextualizan, esa es la jerga. Entonces, en el caso de, claro, del inmigrante muchas veces el idioma resulta un obstáculo en algunas cosas, ¿ya? Sin ir más lejos, a los gringos lo primero que le enseña a la gente acá son los garabatos. ¿O no? Sí. Pero ahora existe un aparato con el que si tú hablas
Te traduce todo lo que dice, así que eso ya no sería una opción, así que no tiene, si no lo tenía. Claro, si usa la tecnología no es obstáculo, pero alguien que hable en creole. ¿Qué? ¿Alguien habla creole? Los haitianos. De quién lo utiliza. La Los estrella, ¿sabes? haitianos, ¿cierto? La estrella sí. Unas personas que saben hablar y han tenido que aprender a hablar en creole, sí. Entonces, si viene un chino, un tailandés, un coreano, ¿cómo te hablo? ¿En qué idioma le puedo hablar? Exactamente. Entonces, ahí está, hay una, claro, el inglés A través de señas. también por lenguaje de Es señas. como un idioma universal. El inglés se está transformando en un idioma universal. Así es. Por lo tanto, valoren las clases de inglés, por favor. Lo poco y nada que puedan ahora en estos tiempos estar en clases de inglés, si no, hay plataformas en las cuales ustedes pueden acceder, algunas que son gratuitas, ¿cierto? Las cuales ustedes pueden acceder y aprender otro idioma. Háganlo. Y ahora tienen tiempo, no pueden decir. Exactamente. Mi hijo está aprendiendo francés ahí con Duolingo. Porque le había pagado un curso para alcanzó a ir a 2 clases. Alcanzó a ir a 2 clases, así que ahora está con Duolingo. Así que tienen que aprender idioma. Una, porque ustedes en algún momento van a ser migrantes. Por eso tienen que aprender idiomas. No solamente inglés. Pueden, si tienen la posibilidad y se dan el tiempo y la maña, estudien un tercer idioma. Ustedes pueden ser migrantes en algún momento, ¿ya? O les va a tocar atender migrantes por su trabajo, por lo que sea. Porque ustedes saben que no se pueden, de ninguna manera se pongan techo a lo que puedan hacer, ¿eh? Siempre van, proyéctense más allá, ¿cierto? Si salimos vivos de todo esto, vamos a poder hacer muchas cosas, pero mientras tanto, hagan lo que puedan. O sea, aprendan, lean, tiempo libre, traten de ocuparlo en cosas que les sean útiles a futuro. Y también para que no se aburran y no se depriman, eso les va a hacer bien, ¿cierto? Aparte de lavarse las manos y alimentarse lo mejor posible. Aarón hablaba también acerca, o Francisco mencionó lo que era la saturación del servicio público, ¿cierto? Los migrantes también tienen necesidades que el Estado tiene que cubrirlo y tiene que hacerlo a través de los servicios públicos. El hacinamiento en la vivienda, ¿qué es el hacinamiento? Que viven muchas personas en un mismo lugar. Muchas personas en un mismo lugar. ¿Y ese hacinamiento, en qué parte de la historia también se vio? Por lo menos en Chile. ¿Cuándo lo vimos que había hacinamiento? En estas casas que eran muy horribles, que eran como de 1 metro cuadrado. ¿Ya? No me acuerdo, pero me acuerdo de que había mucha saturación en ese entonces. Me acuerdo que la higiene era pero asquerosa, así. Ay, no me acuerdo. Ay, Dios mío. Ahora en algunas partes les llaman condominio. En ese tiempo se llamaba conventillo. Conventillo, eso. Conventillo. ¿Conventillo? Los conventillos, los cité, y todavía existen, ¿eh? Imagínense, 100 años, y no hemos cambiado nada. Todas las casas, muchas de las casas que, sí se escucha, muchas de las casas donde vivía gente, por ejemplo, que tenía más recursos, ¿cierto? Que eran en algunos casos grandes mansiones, con el tiempo se fueron ocupando y arrendando. Imagínate que una habitación de esas grandes casas podría, diga, ¿qué te pasó, Talía? Mi mamá me dijo que hay 2 tipos de conventillos. No, escuché. Mi mamá me dijo que habían 2 tipos de conventillos. Sí, exactamente. Está el cité, el conventillo. El conventillo es una sola casa donde comparten habitaciones. Familias que viven en cada una habitación, esos son conventillos, ¿ya? Era como se referencia a un convento. Y el cité eran como pasajes donde estaban las casitas una pegada al lado de la otra. Es el cité, que de hecho todavía existen algunos en Coquimbo. Pero eran casas separadas, cada una tenía su patio y todo, pero en el conventillo compartían todo, o sea, hasta el baño, la cocina, qué sé yo.
Y en las habitaciones en cada habitación vivía una familia. Imagínate que tu casa, si tiene 3 dormitorios, en cada dormitorio vive una familia, ¿ya? Y todos van al mismo baño. Ese es un conventillo. Y cuando es cité, las casas están en el mismo espacio, pero están pegadas unas a otras y tienen una entrada común, que es una reja, qué sé yo, y donde hay un pasillo, algo, pero cada casa es separada. Es el cité. ¿Ya? Nosotros hemos visto esas realidades, ¿cierto? Se han hecho mucho más evidentes ahora que las autoridades se han visto sobrepasadas por las necesidades que tienen las personas y han tenido que llegar a donde viven, porque muchas veces la pobreza entre los estados, o sea, el gobierno, las autoridades, muchas veces tratan de como de ocultarlas bajo la alfombra, por eso no resulta. Con el tiempo, de todas maneras sale, ¿cierto? Y ahora se ha hecho mucho más evidente. Por eso también todavía queda resabio de lo que fue el estallido social. Entonces, ahora la manifestación es por otra razón, pues, no necesariamente por causa política. ¿Cuál es la razón primordial de estos tiempos? ¿Por qué se manifiesta la gente ahora? Por falta de alimentos. Por falta de recursos. No, por lo mismo. Sí, Porque no, ya- sí, también por falta de recursos. ¿Cómo? Sí, bueno. Por igualdad de derechos. Por igualdad de derechos. Ajá. Claro, po, por hambre y por falta de recursos, porque la gente, mucha quedó sin trabajo y mucha quedó sin poder trabajar. O sea, habla mucho de las personas, unas las que tienen trabajos informales, pero también aquellas personas que tenían su pequeño negocio, su pyme, ¿cierto? También me imagino que en su familia ustedes igual de algún modo han visto que la gente que está a cargo de ustedes, los adultos, han tenido problemas de trabajo, Sí, creo que sí. ¿o no? Bueno, ojalá que no sea su caso, pero Afortunadamente, en mi familia En mi caso no. no ha sido mucho. Por ahora, claro. por ahora. Pero se han resentido igual el tema de no poder llegar y salir, de la inseguridad, ¿cierto? De la llegada, de todo. Eso. Y lo último que habla ahí, el último tema, son los prejuicios en contra de la población migrante. Si vienen de Haití o de Colombia, ¿qué son las mujeres? Eso es. Los hombres dicen que son traficantes, pues, pero a las mujeres dicen, ya no, esta haitiana colombiana, prostituta. ¿Y por qué El dicen eso, hombre, profesora? esos son los prejuicios, pues. El A mí prejuicio y el me gusta estereotipo. escuchar. Ya, si viene de Colombia, si es hombre, de Colombia o de Bolivia, Perú, son traficantes. Profesora, yo por acá Eso a mí no me gusta escuchar. había escuchado ¿Ah? que las mujeres migrantes vienen a tener hijos para poder quedarse. También, sí. Krishna, ¿cierto? Ah, Krishna, ¿no? ¿escuchan? Eso se ve más en los colombianos, ¿no? Hablo Sí. de Italia. Hay mucho cierto que sí, po. Se dice que las mujeres vienen a tener hijos para quedarse, ¿cierto? Van de la ciudadanía, ese es el prejuicio, pues, el pensar y dar por hecho que algo es así. Están los prejuicios y los estereotipos. El estereotipo, si yo digo, ya, si es alto, rubio y musculoso y los ojos intensamente azules, ¿de dónde viene? Gringo. Gringo, Alemán. Europeo, alemán, viene de Estados Unidos, estadounidense, como Chris estadounidense. Hemsworth. Claro, pero si digo, no, es bajito, negrito, mecha tiesa, ¿de dónde viene? Latinoamericano. Peruano. Peruano, mexicano. Claro, si ha chinado, vendrá de México, ¿cierto? Entonces, y sin embargo hay gente que, hay gringos, como decimos nosotros, pero hay gringos que son negros, o sea, de piel oscura, entonces nosotros no podemos tener el estereotipo de la persona, ¿cierto? Tenemos que darnos también el trabajo de conocer a la persona, porque si nos vamos a dejar llevar por los prejuicios y el estereotipo, no vamos a construir una sociedad que realmente sea solidaria, que sea armónica,
Diga. Yo lo que sé es que los verdaderos gringos son los de piel morena, ya que los que son así de ojos de color, rubiecito, blanquito, son como de descendencia de Inglaterra, canadiense, que se mezclaron así, y por eso hay algunos que son blancos. Lo que pasa es que el gringo, ¿cómo se le llama? Es lo mismo, cuando fue la guerra de secesión en Estados Unidos, le estaba la guerra entre el norte y el sur, ¿ya? Se dividía, por eso existe allá Carolina del Norte, Carolina del Sur, y existe varias así que son del norte y del sur, los estados que tuvieron esa guerra, entonces ahí se dividieron los que estaban en primer lugar, los primeros colonos, y también los que estaban a favor de la esclavitud de los negros, porque ellos tenían esclavitud negra, y estaban los otros que querían la liberación de los esclavos negros. Entonces ahí viene, por eso, o sea, los negros no son, entre comillas, originarios de Estados Unidos, sino que ellos fueron incluidos, pero a través de lo que fue la esclavitud. ¿Ya? Ellos compraban esclavos, los mismos ingleses los compraban ahí en el Caribe, llegaban los portugueses, pescaban a todos los negritos de la costa del Atlántico de África y se los llevaban ahí al Caribe y ahí los vendían. Por eso hay tanto negrito en el Caribe y tanta gente de color en Estados Unidos, que son descendientes de los antiguos esclavos. Y el concepto de gringo aparece cuando tienen la guerra de frontera con México, ¿cierto? Ahí ellos usaban uniformes verdes, entonces los mexicanos decían, gringo, váyanse verdes. Esos eran los gringos. Eso. Entonces el profe de matemáticas tenía razón. ¿Qué te dijo? Es que el profe, mi abuelo y el profesor de matemática del año pasado nos explicó por qué le dicen gringo. Víctor Ibacache. Uh-huh. Sí, él sabe mucho, es muy culto ese profesor, muy culto. Lo único malo es que todavía anda cazando Pokémones, pero es un tipo que sabe mucho. Ahora yo lo hago. No, pero sabe mucho. Es muy culto, de verdad. No solamente sabe, es un genio de matemáticas, es buen profesor y más encima sabe, le gusta la historia, sabe mucho, de verdad. De todo, de lo que le pregunte, él sabe. El profe tenía una manera bien divertida para explicarle las cosas. Ah, sí, también es chistoso, sí. De eso se trata, si no, no te puedo sentar a darte una cátedra. La cuestión es que sea ameno, ¿ya? No sé, eso, a mí no me gusta la historia. Cuando dice, a mí no me gusta historia, le digo, a mí tampoco me gusta historia. ¿Y por qué no le gusta? Porque yo no quiero aprenderme cosas de memoria. Yo quiero sacar, en el fondo, tenés que sacar de la historia una lección de vida. Algo que te sirva para muchas cosas, incluso para conversar, para traer la historia. Igual tiene hartas anécdotas. Hay unos libros de historia. Tengo un libro que se llama La historia africana, con puros datos así medio extraños de la historia. Oye, chicos, viene un texto, ¿ya? Donde hay una serie de conceptos también, ¿ah? ¿Ya? Mire, les voy a dar, igual se lee como en 5 minutos, entonces por lo tanto vamos a parar la grabación, porque para que después, si ustedes quieren ver el video de nuevo, porque después la profesora Eli lo sube a YouTube, queda la clase grabada y se la suena a YouTube. Entonces, para no perder el tiempo a la lectura, les voy a dar el tiempo para que lo lean y para que lo podamos comentar. ¿Listo? De aquí vamos con 5 minutos para seguir la grabación. Ya, la lectura entonces que ustedes leyeron tiene que ver con de qué manera nosotros nos conectamos, ¿cierto?, a nivel cultural. Y ahí en la presentación hablaba de lo que era, hablaba de multiculturalidad, interculturalidad, pluralismo y proceso de integración. O sea, asimilación, esa era. Entonces, tenemos que definir, ¿cierto?, lo que sería la multiculturalidad. Y habla de que son varias culturas que conviven en un mismo... Ese es multicultural, ¿ya?
Como habla, por ejemplo, Evo Morales habla de la República Pluricultural de Bolivia, algo así, ¿cierto? Donde conviven varias culturas. Quiere decir que tienen sus formas de vida, ¿cierto? Su usanza, su forma de manifestarse en forma religiosa, ¿ya? Tienen sus, todo lo que significa el ser de tal o pertenecer a tal cultura. Y en Chile nosotros también tenemos una multiculturalidad, ¿no? ¿Dónde tenemos la multiculturalidad? Exactamente, los mapuches. Viven en un espacio, ¿cierto? Usan, el Estado también tiene que hacerse cargo de ellos, pero ellos mantienen, en todo lo posible, mantienen su forma de vida, sus tipos de expresión religiosa, sus vestimentas, ¿cierto? Todo lo que se refiere a las costumbres. ¿Qué otro pueblo más conocen ustedes que también sea distinto a lo que nosotros conocemos como chilenos? Pero que Los vive en mayas, Chile. los aymara, Los aymaras. ¿Qué otro pueblo? los changos, Pero que vive actualmente, que tenga su propio espacio. los aymara, Los aymaras y los y los ¿Los mapuches? No. mapuches, los aymaras y... aztecas, No, pues niña, o los aztecas mayas, no. o los Tampoco. mayas. Empieza No, con I. los pascuenses. Son o sea, Rapa Nui, la cultura Rapa Nui. Se reconoce como una cultura, ¿cierto? Hablamos de la cultura mapuche, la cultura Rapa Nui, la cultura aymara, ya atacameños, ¿cierto? Que están reconocidos, incluso dentro del censo de población a ti te preguntan, ¿te reconoces parte de esta cultura? ¿Ya? Entonces, una multiculturalidad no se impone, ¿cierto?, a la cultura, sino que coexisten, quiere decir que comparten espacios, pero no se pasan a llevar unas a otras. O sea, tú soy mapuche, ya me da lo mismo, tú vives ahí, yo vivo acá, no importa, pero compartimos el espacio. O sea, eso no significa que yo necesariamente tenga que hacerme mapuche o ellos tengan que hacerse chileno a toda costa, ¿sí? Está también la interculturalidad, que sería la interacción entre las culturas. Cómo nosotros intercambiamos también conocimiento, cómo nosotros intercambiamos formas de vida, aprendemos de la otra cultura, ¿ya? Eso sería un intercambio de yo te enseño, tú me enseñas, ¿ya? Una cultura le enseña a la otra, ¿sí? Entonces, se promueve el respeto, la igualdad, la identidad y los derechos de los pueblos, ¿ya? Yo quiero aprender de ti, pero no quiero ser tú, pero quiero aprender de tus cosas, de lo que tú sabes, enséñame, que las técnicas, no sé, pues en artesanía, para preparar comida, qué sé yo, ¿ya? Eso, enséñame tu idioma, eso es pluralidad. Y está el pluralismo cultural. Ladra. ¿Cómo? Está peleando tu gato con el perro. Hay un perrito que ladra por ahí, ¿no? Bien, el pluralismo cultural, la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedades, grupos o comunidades étnicas. Se valora la diversidad y los aportes, ¿ya? Eso es el pluralismo cultural. Todos pueden aportar, no es que cada uno viva su propio mundo, sino que también participe a través de su mundo, ¿cierto? Que también participe y sea un aporte. Y está la asimilación, y esta ya es más una cuestión que tiene que ver como que hay una cultura que es dominante, ¿ya? Y una minoría que pasa a ser en el fondo dominada, es decir, que va perdiendo su identidad, va perdiendo su originalidad, ya se va asimilando o asemejando, dejando en parte sus raíces y siendo lo más parecido posible a la sociedad donde vive. Esa sería la asimilación, que en el fondo en la misma dinámica social te va como obligando, ¿cierto?, a ser parte de, pero dejando tus raíces. Y respecto al texto, ¿qué es lo que más nos queda de él?
teniendo más o menos en claro, ¿cierto?, lo que eran estos cuatro puntos que debíamos trabajar. ¿Qué será una situación de facto? De facto significa que es una situación que es de hecho, que es así. O sea, eso es lo que pasa, es como lo real, lo que se da. No. Y también habla de los distintos tipos de contactos que no son excluyentes, ¿cierto? Dice que no son excluyentes porque se dan en forma diferente, mezclados, no se dan todos a la vez, pero sí se van dando en forma, podríamos decir que así, en una forma como una secuencia. ¿Qué opinan del texto? ¿O vamos a las preguntas directo? Vamos a las preguntas, ¿ya? Para que de ahí van a tener un descanso, para que vayan a tomar agüita. Yo también me voy a hacer una agüita. Vamos a ver la actividad, ¿ya? Y las preguntas que están acá, ¿cierto? Dice acá, en base a los conceptos estudiados y en la información recogida, responde a las siguientes preguntas para dar a conocer las conclusiones sobre las acciones políticas que busca promover la integración con los migrantes y las familias, la forma de llevar a cabo esa integración, ¿ya? Primero, la primera pregunta dice, ¿de qué manera contribuye la migración a la inclusión y al pluralismo en la sociedad? ¿Qué es la inclusión? Porque hablamos de integración, sí, participa. Pero si yo digo inclusión, ¿qué significa? Es como no dejar a nadie de lado. Es como... No dejar a nadie. Incluirlo, por ejemplo, no sé, pues incluirlo en un diálogo sin, entre comillas, menospreciarlo. Inclusión viene de la palabra incluir. Sí, así es, de incluir, ¿cierto? Considerarlo en todas las instancias, eso significa inclusión. Cuando hablamos de integración, sí, tú puedes participar. Pero yo no pensé que tú querías, pero sí puedes. Pero en este caso, cuando habla de inclusión, quiere decir que desde antes ya está considerado que ese grupo participe. ¿Sí? Ya. Después dice, ¿cuáles son los hallazgos? Es decir, de acuerdo a los estudios que se han hecho, a la observación de la sociedad, dice, ¿cuáles son los hallazgos más interesantes en torno a los migrantes? Los desafíos y la construcción de una sociedad plural, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha descubierto a través de los estudios que se han hecho, ¿cierto? De acuerdo en torno a las migraciones, qué es lo más importante, qué es lo más interesante, que algo que sea como novedoso. ¿Cuáles son los desafíos que se imponen a la sociedad, ¿cierto? Ya vimos que, por ejemplo, el idioma, el tema de la atención en los servicios públicos, el otorgamiento de beneficios, ¿ya? Desafíos. ¿Qué es lo que a nosotros nos... plural? ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el fondo tenemos que considerar a todos. O sea, cada uno de nosotros en algún momento va a ser un migrante. Entonces, también tenemos que ser capaces de ser empáticos y ser solidarios, ponernos en los zapatos. La última pregunta dice, ¿qué sociedad se espera construir y cuál es el lugar que ocupan los migrantes? Ya que está muy como, en el fondo está como de la mano de la pregunta anterior. No sé si tiene alguna duda, como pensado, qué le pareció la clase, si le gustó o no. Estuvo entretenido. Muy complejo, si lo puedo decir, sí, mucha información de la migración, de su estado de cómo viven, y aún así todo este tiempo no hemos casi cambiado nada. ¿Ya? No solo escuchamos información, sino que
Debo adquirir opiniones de los demás. Así es. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Ah? Diferentes puntos de vista. Diferentes puntos de vista, sí. Entonces, de verdad que es un agrado conversar con ustedes porque como están como bien informados y también tienen la disposición a la clase, a participar, eso me gusta harto de ustedes. Así que vamos a descansar y de ahí, no sé cuánto tiempo, si van a ir a tomar tecito y de ahí damos 5 o 10 minutos más y pasamos a la clase de ciudadanía o quieren como al tiro pasar a la otra. Yo creo que al tiro. Ya, voy a... Yo creo que al tiro nomás, profe. Ya, voy a parar aquí un Después poquito tomar a tecito. cambiar. Ah, ya, después tomar tecito. Entonces me voy a cambiar de ramo para que dejamos la grabación hasta aquí. Por el momento. Entonces, dice, esta clase define las libertades fundamentales de las personas y su relación con la democracia y la ciudadanía. ¿Ya? Y para ello, en esta reflexión inicial, observan el video en que Peter Griffin, el padre de familia de Family Guy, explica cómo funciona el Estado de Derecho y cómo las responsabilidades ciudadanas individuales se complementan en el ejercicio de la democracia, ¿ya? Que eso es en realidad el Estado de Derecho y la democracia son conceptos que nosotros tenemos que trabajar y manejar lo mejor posible a medida que se vayan desarrollando estas clases. Así que vamos a dar los minutos para el video y de ahí continuamos. Con comentarios acerca de la serie y algunos lo toman como bien y otros lo toman súper mal. Como que algunos generalizan que todos son así. Bueno, yo no he visto esa serie, pero lo que sí, un poco basado en la realidad, lo que pasaba en el pasado. ¿Ya? Lo que pasa es que presentan también una crítica social, ¿ya? Esta serie, por ejemplo, Padre y Familia o Los Simpsons, lo que plantean principalmente una crítica a la sociedad, ¿ya? Entonces, en hay temas que están presentes y que nosotros los podemos ver a través de las noticias, ¿no? Nosotros también estamos viviendo algunas de las características que se están presentando ahí que él también reclama. Por ejemplo, lo que plantea él, si bien es cierto, hay un estallido social, viene el caos. Ya, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que dice el video? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que plantea el padre de familia? Hacer votaciones. Ya, hacer elecciones. ¿Qué más? De Que son representantes. necesarias Tener un representante que cree normas. A crear leyes. Crear leyes, representantes. ¿Qué más? Se liberaron del gobierno, pero comenzaron a elegir a unos representantes creando normas sociales. Que ellos decidan lo mejor que es para las personas. ¿Y qué necesitan para que funcione eso? dinero. Dinero. ¿Y de dónde lo van a sacar? De los ricos y de los pobres. De los ricos. Su bolsillo. ¿Y qué es lo que pagan los ricos y los pobres? Los ricos pagan más que los pobres. Pobres pagan menos. ¿Pero qué es lo que pagan? Mono. Impuestos. ¿Ya? Lo que pagan ellos son, ¿no es cierto? Dentro de los ingresos que tiene el Estado, así como hablan, que no, que se vendió el cobre, que se vendió el cobre, que bajó el cobre, qué sé yo, también el Estado, o sea, la forma que tiene en realidad tener el dinero para sus programas sociales, para funcionar, para pagar, como dice ahí, a sus funcionarios, es a través de la recaudación de impuestos, ¿ya? Bueno, ustedes que están estudiando contabilidad lo saben muy bien, en algún momento les va a tocar aprender, no sé si están trabajando con la profesora Rosana, lo que decía de impuestos, trabajarán eso, ¿no? Sí, en una clase salieron varios. Por ejemplo, estaba el impuesto a la harina, creo, la Ya. carne, la La cerveza. cerveza, a la bebida.
Aparte de Claro. todas maneras que A la está el carne, impuesto de renta. al combustible. Claro, es que cuando uno le Digo. dice a un político, oye, ustedes viven gracias a mi impuesto, y no parte el que le dice, bueno, pagan impuestos para trabajar. Oye, tengo que comprar el pan, tengo que comprar, bueno, compro bebidas, compro carne, compro esto, compro lo otro, estoy pagando el 19%, ¿o no? ¿Qué es 19% de qué? ¿Cómo se llama ese impuesto? El IVA. El IVA. ¿Cierto? Tengo que pagar el IVA. Eso es dinero, es un impuesto que yo igual indirectamente lo estoy pagando. ¿Ya? Son impuestos indirectos, porque yo lo pago y el comerciante también tiene que pagar. Diga. ¿Ariel? O sea que el Estado de Derecho solamente está creado para compatibilizar con la población por su bienestar. Sí, tiene, la verdad es que el Estado, ¿cierto? Lo que tiene que, el fin, como dice una de las definiciones, el fin último del Estado, es decir, a lo que tiene que llegar de todas maneras es al bien común, que todos estén bien, todas las personas tienen que estar bien, todos los beneficios tienen que llegar a la mayor cantidad de personas, ¿cierto? En la medida que el bien sea para más cantidad de gente, quiere decir que ese fin del Estado está logrado. ¿Ya? De eso se trata, de cómo nosotros podemos hacer que todos tengan las mismas oportunidades, los mismos beneficios, que todo lo que las leyes, ¿cierto?, sean de algún modo que vayan a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Que le den, en algunos casos, mayores libertades, mejores ingresos, mejores contratos, ¿ya? Entonces, lo que se diga. O sea, las leyes que se han hecho ahora sobre el COVID-19 para las personas, después de que pase todo esto, ¿qué harán con esas leyes? Lo que pasa es que estando en un estado de catástrofe, ya hay leyes que son transitorias. Por ejemplo, los bonos que se crearon ahora por el COVID-19, todo eso es para atender a la pandemia. Y se están dando por un tiempo. Por ejemplo, hay unos que se están dando así como por 3 meses, que es lo que más o menos se calcula que va a ser todavía que vamos a estar en este encierro, si quiere, viviendo todavía en este estado. Entonces, como las personas no pueden trabajar, el Estado tiene que hacerse cargo. Ahora, no creamos que los recursos que tiene el Estado son infinitos. O sea, no podemos decir, oye, pero si a este le dieron a mí, también me tienen que dar. Oye, a ver, espérate un poquito. ¿Estás ganando sueldo? ¿Estás trabajando todavía? ¿Tenés posibilidad? Ya, entonces, ahí a través de los distintos ministerios se tiene que coordinar, ¿cierto? El gobierno tiene que ver los informes que le mandan los alcaldes, lo que ven los intendentes y así hacia arriba, todo dentro de la jerarquía, ¿cierto? Hasta llegar al grupo de ministros que se tienen que juntar, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Economía, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud, de Educación, etcétera. Todos se tienen que juntar y llegar a tener una medida, ¿cierto? Que puedan de algún modo mejorar la calidad de vida que están teniendo las personas por no tener trabajo, por no tener una vivienda digna, por no acceder a la salud, etc. Todos esos bonos por el momento son transitorios, pero se obtienen con recursos que tiene el Estado a través de la recaudación de impuestos. Por eso están reclamando las municipalidades, porque a los congresistas, como ellos viven en un mundo, en una burbuja extraña parece, dijeron, no importa que no paguen las patentes por ahora, ya, pero no pagar la patente del vehículo significa que ese municipio se queda sin ingresos, ¿o no? Sí, pues, no las paguen ahora, no las paguen ahora, no importa, claro, dijeron ahora tenemos un déficit, que hizo el Estado por decir ya, ustedes tuvieron un déficit porque no recibieron de la patente, listo, aquí les vamos a dar también todos esos bonos son transitorios y son para atender a la contingencia. Es decir, a futuro, no sé, suponte que haya el mega terremoto que dicen que va a haber, aunque es más grande que el que hubo en Coquimbo en 2015, no sé si va a haber otro. Tienen que tomar otras medidas.
¿ya? Pero eso es transitorio, pero el Estado tiene que, eso, lo que planteaba el video, como dijimos, ¿cierto? Primero tiene que tener un sistema de normas, esas normas que parten desde la casa, desde decir, oye, límpiate los dientes dentro de la casa, lávate las manos. Tu mamá, si no lo hacía, a lo mejor te va a pegar. Pero si no pasa nada en tu casa, no hay ninguna ley que diga que te va a ir preso porque no te limpiaste los dientes, o no saludaste, no te lavaste las manos, ¿cierto? No hay una otra sanción, no te van a cobrar una multa. La sanción es un chalazo. También, hay mamás que tienen muy buena puntería. Entonces, pero en los estados, ¿cierto? No podemos funcionar con eso, si no lo hace, pucha, qué lata, qué sé yo, tu mamá te va a pegar, no, pues el estado funciona de otra forma, las leyes tienen que ser cumplidas y en la medida también se tiene el pensamiento, ¿cierto? Que si nosotros cumplimos las leyes también podremos llegar a ser incluso felices. Así que se da la posibilidad, ¿cierto? De en este video dice, bueno, primero, tenemos que tener normas, o sea, no podemos seguir en un caos permanente, ¿ya? Tiene que haber normas. Entonces, bueno, ¿qué más hacen las leyes? Si nosotros ya no queremos terminar con todo lo que está, pero ya, hay que elegir gente que haga las leyes. Ahora, si esos representantes no nos resultan, ¿cierto? En la elección, si nosotros elegimos autoridad y no resulta, bueno, tenemos la opción de volver a elegir. Entonces también se plantea el tema de la democracia. Ahora, ¿cuál será la relación que tenemos con el Estado de Derecho? Diga. La nueva Constitución, ¿sí? ¿Se llevó a cabo o no? No, pues si no pudo ser. No está en la actualidad, queda como en otra prioridad, no en otro orden, porque lo que estamos viviendo es demasiado grande, es algo que no podemos llegar y detener a menos que seamos nosotros obviamente responsables. Entonces, el interés principal es sobrevivir a la pandemia en realidad. La parte política está ocupando ya otro trabajo, está haciendo en el fondo legislando para el bienestar de las personas. Ahora se dieron cuenta que ese será su trabajo. Y la Constitución está todavía ahí en un segundo plano. Lo más probable es que haya gente que ya esté trabajando en eso, ¿cierto? Y a futuro, cuando ya salgamos de todo, van a ser temas que van a volver de todas maneras a ser conversados. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se relaciona esto con el Estado de Derecho, ¿ya? El Estado de Derecho que no es otra cosa que la responsabilidad que debemos tener todos, ¿cierto? De estar nosotros estamos todos sujetos a la ley, los gobernantes y también los gobernados, ¿ya? No les voy a dar una lata muy grande respecto a esto, porque a lo mejor igual están cansados, chiquillos. Mire, este texto también es corto, ¿ya? Y presenta un esquema que tiene que ver con el Estado de Derecho liberal del siglo XIX, es decir, del año 1800 al 1899, y el Estado social de derecho que viene desde el siglo XX, es decir, desde 1900 hasta nuestros días, que marcan en realidad los dos siglos, ¿no? Nosotros vemos aquí que este Estado de Derecho ha sido capaz de evolucionar, porque en el primer momento, si nosotros vemos, ¿cierto? En el siglo XIX las libertades tenían las personas, en el fondo era el Estado el que te dirigía. Tú tienes esta libertad y yo te voy a dar esta posibilidad. Era un Estado que hacía leyes bastante protectoras, porque tenían mucha confianza en que buenas leyes hacían mejores ciudadanos. También que si había una buena ley que era respetada por todos, íbamos a tener también ciudadanos felices, etc. Lo que buscaba principalmente es proteger en realidad lo que era lo que era la democracia, ¿cierto? Entonces las ideas dice ahí que son individualistas y democráticas, ¿verdad?
también el orden jurídico en la organización política, es que la Constitución tenía que respetarse de la rajatabla. La Constitución, dentro de la historia constitucional de Chile, nosotros, todo el mundo habla, no, que la Constitución del 80, sí, la Constitución del 80, pero dentro de la historia jurídica que tiene Chile, ¿no? Desde los primeros tiempos, desde que fue la independencia, nosotros vamos a ver que hay todos los intentos, ¿cierto?, de conseguir esa libertad a través de la ley, vienen de José Miguel Cordero. Él empieza a dictar los llamados decretos constitucionales, ¿ya? Entonces, y lo que en el fondo va a ser como el inicio de lo que a futuro va a ser una constitución. ¿Ya? De a poco se van a ir ahí, a través de esos decretos constitucionales, se van a ir dando declaraciones de por qué es necesaria la independencia, por qué nosotros debíamos tener nuestras propias leyes, ¿cierto? Dándole en el fondo la importancia y la identidad al ser chileno. Ya no que solamente éramos descendientes de españoles, sino que más que eso, éramos chilenos, o sea, teníamos una nacionalidad real. Hasta llegar luego a la Constitución de 1833, ¿cierto? Parte con el reglamento de 1811, y de ahí O'Higgins hizo otras 3 constituciones, etcétera. Hubo varios ensayos después que me parece que también los vimos, que no se estaban adaptando a las circunstancias, porque la Constitución, si bien es la ley fundamental del Estado, de la República, ¿cierto?, también tiene que ser adaptarse a la realidad chilena. Nosotros no podemos decir, mira, en Francia les resultó la Constitución, pongámosla acá. Oye, sí, pues, pero es que acá no tenemos la misma división política, no tenemos la misma organización, tenemos esto, lo otro, etcétera. Entonces, cada país se tiene que dar su propia constitución. Por eso también es importante la pregunta que hizo Talía, ¿en qué quedó la constitución? ¿Cierto? Se tiene que adaptar a los cambios. Las sociedades se van construyendo día a día, y día a día necesitan cambios, ¿cierto? Y lo que se necesita principalmente es la armonía y el respeto. Por eso estamos hablando ahora de esto, de lo que es el Estado de Derecho, y para no cansarlos más, los voy a llevar a lo que es la actividad, que en realidad no es otra cosa que leer este texto, comparar, tienen que comparar los dos esquemas que están ahí, y luego revisar, ¿cierto?, lo que se refiere a la supremacía de la ley, ¿cierto?, el respeto a la... Ahí está. Lo que es la Constitución, ¿cierto? Nadie está por sobre las leyes, la división de los poderes del Estado, las responsabilidades que tienen las autoridades y también los ciudadanos con respecto a conseguir el bien común, etcétera. Bien, las preguntas dicen lo siguiente. La primera, ¿cuáles son las principales diferencias entre el Estado de Derecho liberal y el Estado social de derecho? Entonces, cuando habla del Estado de Derecho liberal, se está refiriendo al del siglo XIX, ¿ya? Y cuando dice el Estado social de derecho, al siglo XX, a la actualidad. Después dice, ¿por qué, pese a estas diferencias, se mantiene el respeto a las libertades individuales? ¿Y en qué consisten estas libertades? ¿Cierto? Cuando hablamos de nuestras libertades individuales, nosotros decimos, bueno, tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio, el derecho a la propiedad, derecho a la vida privada, eso, ¿ya? Derecho a estudiar, a la salud, etcétera. Pero también tenemos que ser libres, tenemos libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de opinión, libertad de prensa, ¿ya? ¿Y en qué consiste, cierto? ¿En qué consiste? ¿Qué significa tener libertad de opinión? ¿Significa que yo puedo opinar de ti, decir lo que se me antoje de ti? ¿O puedo manifestarme, decir lo que pienso? O manifestarme, pero no hiriendo a los demás. Exactamente. Puedo decir lo que pienso, pero que lo que yo piense no sea por dañar a otro, ni la autoestima del otro, ni la integridad del otro. Me puedo manifestar, pero con respeto. Con respeto, decía quien decía así, un futbolista decía, pero con respeto. ¿Y con argumentos, profesora? Con argumentos, sí. Con argumentos. Es decir, no opinar, no me gusta para porque dar no la me gusta. opinión no se deben involucrar sentimientos o emociones. Exactamente. No tienen que estar involucradas las emociones ni los sentimientos. En tu opinión tiene que prevalecer el argumento, ¿cierto? Que sea válido, que tenga una base. Después dice,
¿por qué son importantes esas libertades? ¿Por qué es importante que esas libertades se sigan reconociendo? ¿Ya? Si se comenzaran a reconocer, imagínense, de los tiempos de la Revolución Francesa, que se vienen reconociendo ciertas libertades del ser humano. De ahí comienza, imagínense, la Revolución en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando se liberan de los ingleses, de la independencia de Estados Unidos, se declaran los derechos del ciudadano, es decir, de aquel que participaba en política, que podía elegir y ser elegido. El resto valía nada, solo el ciudadano. ¿Pero qué hicieron los franceses en la Revolución? Dijeron, no, aquí también están los derechos del hombre y del ciudadano, ¿ya? Es decir, de respetarte a ti también como persona, más que un ser político, un ser humano. ¿Cierto? Que después ya, bueno, la ONU va a reconocer como los derechos humanos, ¿cierto? Van a ser reconocidos con la Constitución de la ONU, ¿cierto? Todo lo que se refiere a tus derechos y las libertades que tenemos como personas. Y por último dice, ¿cómo se garantizan en Chile esas libertades y cuál es la importancia de que exista la garantía? Eso, chicos, espero que no estén muy cansados y cualquier duda, pregunta. Profe, en las actividades no sale lo de la semana pasada, ¿se acuerda que no podíamos responder? Profe, no se puede responder. No se puede, pero yo revisé y ustedes casi todos tenían en los intentos, yo revisé, la mayoría tiene las actividades hechas y de hecho... No, me refiero a en esta. No, la de ahora. Tiene que poner intento. Donde dice intento, ahí tienen que... Ahí tienen que responder. Voy a aprovechar... Parece como en rojo, sale así. Volver al curso. ¿Eco? No sale el intento. El intento. Voy a hablar con la Elisa a ver si me ayuda a solucionarlo, pero mientras, mire, por último las preguntas vayan tratando de resolverlas en el cuaderno o si las hacen en un Word, después la traspasan a la respuesta de la plataforma. Ya, chicos, los dejo nuevamente, un gusto, de verdad que me encanta hablar con ustedes. Tienen buenos argumentos para opinar, tienen conocimiento, tienen buen vocabulario, así que yo en eso los felicito. Y felicito también a sus papás porque me imagino que les han dado todas las facilidades, a lo mejor oportunidades de que ustedes puedan estar también en esta clase. Así que cuídense harto. Espero que en algún momento nos podamos volver a ver de cara a cara con eso. No sé qué les parece a ustedes, me gustaría igual escuchar. ¿Sí? Sí, profesora, al menos a mí igual me gustaría que todo volviera a la normalidad. Sí, a mí también es muy aburrido estar encerrado. De por sí me cuesta entender las clases, así que estoy intentando. Es difícil. Sí. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, en todo caso igual si ustedes me dicen en otro momento, profesora, me mandan un mensaje, no podemos conectar, también nos podemos conectar por la plataforma, no importa que no quede grabado, lo que tiene que quedar grabado en la clase de hoy, porque es la que tiene que ser la evidencia, pero igual nos podemos conectar por chat si necesitan mayor información. ¿Ya? ¿Me avisan? Si quieren o se ponen de acuerdo entre ustedes, o me dicen, yo le aviso al profesor jefe y nos podemos conectar en otro rato, igual por la plataforma, pero no sin obligación, ¿cierto? Sino que principalmente para resolver dudas. ¿Ya? Ya, chicos, a descansar. Profe, ¿vamos a hacer una convivencia para su cumpleaños? Ah, para mi cumpleaños. Vamos a Sí, me la puedo hacer virtualmente. Falta poco. Era en junio. Por correo de Chile, ¿no? ¿Dulce? En junio. Claro, dulce por correo de Chile.